Siempre hay alguien con habilidad musical en todos los grupos. Aquí nadie. ¿Usted? Oh, eh, sí, no pasa nada. Ayúdenos a dirigir el canto. Bueno, vamos a comenzar orando y primero voy a leer de la Confesión Bautista de Londres. De ahí vamos a orar. Orando, después de orar vamos a cantar. Y después de cantar vamos a comenzar esta clase. Capítulo 3 del decreto de Dios. Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas, todo lo que sucede por el consejo sapientísimo y santísimo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable. Oremos. Señor, te damos gracias, porque verdaderamente tú eres un Dios poderoso, libre, soberano, que has decretado hasta el más mínimo movimiento molecular, Señor. No hay absolutamente nada que suceda en esta creación ni fuera de ella, de lo cual tú no estés en control. Tiene que ser así, Señor. De otro modo, ¿cómo podríamos confiar en tus promesas? Pero, Señor, porque sabemos que tú tienes el poder, que tuyos son los dominios, los reinos, toda potestad está delante de ti y te adora, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, fuerte, que gobierna la creación, porque tú has testificado sobre ti mismo que podemos confiar en ti, porque vemos tu sabiduría, tu grandeza, tus proezas en la obra de creación, cuando vemos las montañas, la nieve, cuando vemos el mar, los océanos, las lumbreras grandes que tú has creado. Pero también, Señor, cuando vemos cómo tú gobiernas esa creación. Tu palabra dice que así como tú mandas tu palabra, tú también mandas agua para tus criaturas, mandas alimento para tus criaturas. Es a través de tu palabra que gobiernas la creación, nos dice Hebreos 1, del 1 al 4. Y esa palabra es Cristo, Señor. Padre, estamos delante de ti y pedimos que ahora que nos vamos a adentrar a tu decreto, a tus obras a tus actos de creación y providencia, tu Espíritu esté delante de nosotros, Señor. Porque reconocemos que no importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto apliquemos nuestra mente a comprender tu verdad, llegaremos siempre al misterio de tu grandeza, Padre. Y pedimos que allá tú nos acompañes y nos des el buen don de la fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie, cantamos. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso adorad, que como Padre nos amó. Reconocer que es Dios y Rey, nuestro potente Creador. Ovejas somos de su grey y pueblo suyo por su amor. Con alabanza y gozo entrad a la presencia del Señor, al soberano
aclamad y bendecidle con fervor. Podemos tomar nuestros asientos. Bien. Estamos viendo, para saber dónde estamos viendo teología sistemática, Dios y la Biblia. Y en los últimos dos noches, nos hemos concentrado en la primera parte de esta materia, Dios. Hemos visto la forma como podemos conocer a Dios, el lenguaje con el que expresamos esta clase de conocimientos. Hemos visto hasta dónde puede llegar nuestra razón, cuál es el uso correcto de nuestra razón en el conocimiento de Dios. También hemos visto los peligros, y veíamos la crítica de este sistemático americano, cuyo nombre se me fue justo en este momento, sobre el racionalismo y el misticismo, Charles Hodge, por supuesto. Estábamos viendo esto, vimos también la clasificación más común, en la teología reformada para los atributos de Dios, que son comunicables e incomunicables. Y esto habíamos dicho, Charles Hodge había dicho también que esto apunta a dos cuestiones sobre Dios. Cuando vemos atributos comunicables, nos apunta a la inmanencia de Dios, y cuando vemos atributos incomunicables, nos apunta a la trascendencia de Dios. Correcto. Habíamos visto los incomunicables uno a uno, vimos algunos ejemplos de los comunicables, también dijimos que no podíamos adentrarnos en absolutamente todos los atributos que la Biblia enseña. Bien, el día de mañana va a estar dedicado exclusivamente a la Trinidad, así que les sugiero que, si pueden, descansen antes de venir, porque vamos a tratar de resolver el misterio en 2 horas. Por supuesto, no es posible, pero vamos a ver todo lo que podamos acerca de Trinidad el día de mañana. El día de hoy vamos a ver otra cuestión que se ve dentro de la teología propia. Después de que hablamos del ser de Dios, después de que hablamos de los atributos de Dios, tenemos que hablar también del decreto de Dios. Tenemos que hablar del decreto de Dios, porque al conocer el decreto de Dios, comenzamos a ver cómo se relacionan todos estos atributos con la creación. Y no estoy hablando aquí de la creación como acto, sino con la historia que nosotros habitamos, con este universo a cada momento. ¿Qué es el decreto de Dios? Podemos definirlo como el plan eterno y soberano de Dios por el cual Él ha ordenado todo lo que sucede. Esa es una definición muy corta. Van a encontrar estas palabras de forma estándar en la mayoría de las confesiones y catecismos de la Iglesia Reformada. Escuchen lo que dice la Confesión Bautista de Londres. Comenzamos la clase con eso. Dice: Dios ha decretado en sí mismo, todas las cosas, todo lo que sucede, por el consejo sapientísimo, eso habla de su sabiduría, y santísimo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable. Voy a leer ahora solamente algunas palabras que están dentro de esa definición. ¿Okay? Les he leído la definición toda junta. Quiero que escuchen estas palabras. De sí mismo, sapientísimo, santísimo, voluntad, libre, inmutable. Y parte de la razón por la que hago este ejercicio es porque es necesario ver cómo se relacionan los atributos que acabamos de ver del Señor con los decretos de Dios. En otras palabras, sobre todo cuando veamos providencia, vamos a ver que si no tenemos la aproximación correcta al estudio de la providencia de Dios, al que la Biblia enseña,
al final del día vamos a terminar atacando alguno de estos atributos, tomando en menos algunos de estos atributos. Entonces, es importante que cuando nosotros construimos teología, no enfaticemos algún atributo más que otro. Eso es la primera clase, y hoy vamos a ver cómo eso tiende a suceder en la práctica teológica y qué podemos hacer al respecto. Bien, Isaías 46, 9 al 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ya ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Cómo abordamos el conocimiento del decreto? ¿Cuál es esta relación que hay entre el Dios de la Escritura y su decreto? Una de las cosas que vemos en el pasaje de Isaías es que Dios se identifica como aquel que decreta las cosas. Es decir, simplemente es Dios el que tiene el control absoluto y es en sí mismo en quien las razones se hallan para haber decretado todo lo que sucede de la forma como sucede. En otras palabras, si hay cualquier otra cosa que esté condicionando el decreto de Dios, entonces debemos prender una alerta. Algo está mal, porque Isaías y Dios, hablando a través del profeta Isaías, lo que está diciendo: soy yo el que decreto todo, soy yo el que decido. Y también Efesios capítulo 1 dice: según el consejo de mi santa voluntad. Bien, nuestro entendimiento del decreto de Dios, como es claro en las expresiones confesionales y sistemáticas reformadas, derivan y están fundamentados en nuestro entendimiento del carácter de Dios revelado en la Escritura. ¿Por qué es importante esto? Porque comenzar con nuestra propia observación del universo, comenzamos con nuestra observación de la historia, comenzamos con nuestra observación de lo que sucede hasta donde nuestra razón da, nuestra limitada razón da para entender, y de ahí construimos una doctrina del decreto de Dios, y de ahí construimos un Dios quien hace este decreto. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan de uno de los puntos de la crítica de Charles Hodge? Si comenzábamos con racionalismo, ¿cuál era? El deísmo iba a ser una, por supuesto. Y deísmo y sabellianismo, en este caso deísmo está un poquito más relacionado, pero había un punto específico donde Charles Hodge decía: si uno empieza con la razón y construye desde ahí hacia Dios, entonces nuestro entendimiento de Dios va a cambiar de aquel Dios que enseña la Escritura. Tengan esto bien pendiente. Bien. Cuando hablamos de decreto, aquí estamos. Cuando hablamos de decreto, hay dos actos que la tradición reformada históricamente ha llamado parte del decreto de Dios. Escuchen la pregunta del Catecismo Menor de Westminster, cuando hablamos de cómo ejecuta Dios sus decretos. Pregunta 8 dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. Entonces, obras de creación y providencia. Y esto es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Cuando hablamos de creación, hay algunas cosas que debemos afirmar para mantenernos dentro de
los estándares bíblicos. Vamos a hablar un poquito de Génesis 1 y 2. Pero básicamente, cuando hablamos de creación, Dios crea todas las cosas. Siento que se va a caer esto. Todas las cosas ex nihilo en espacio de 6 días y todas buenas. Si no me equivoco, la Confesión Bautista de Londres lo presenta precisamente de esta manera. Y si no, el Catecismo Menor de Westminster definitivamente lo presenta de esta manera. Pero básicamente es una recopilación de la enseñanza bíblica. Cuando hablamos de Dios como creador y hablamos de la creación que Él ha traído a la realidad, ¿cuáles son las cosas que tenemos que afirmar de ellas? Tenemos que afirmar que Dios creó todas las cosas. No hay algo que pudo haber sido creado sin que Dios haya sido su creador, y por tanto entramos a otros atributos de Dios, como Dios tiene señorío sobre el resto de la creación. Bien, todas las cosas. También tenemos que afirmar cosas, llamémosle materiales y espirituales. O reinos materiales y espirituales. Materiales estamos un poquito más familiarizados, así que vamos a empezar y solamente ver rápidamente qué podemos saber, qué nos dice la Biblia sobre la creación de los reinos espirituales. Esto también se llama en teología sistemática angelología. Y la angelología es parte de la teología propia. Creo principalmente porque no tenemos dónde más acomodarla. No es antropología porque no son hombres. Obviamente no es Trinidad porque no son Dios. Pero generalmente si ustedes en algún momento, es probable en el ministerio que alguien se acerque con ustedes y les pregunte ¿qué hay sobre los ángeles? O peor aún, mejor aún, ¿qué hay sobre los demonios? No espero que se aprendan todo lo que voy a decir, aunque no va a ser mucho, pero sí que sepan dónde encontrarlo en sus teologías sistemáticas. Entonces, en sus teologías sistemáticas se van a ir a la parte de teología propia, se van a ir a la parte de creación y enseguida van a tener angelología. Bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los ángeles y los demonios? ¿Qué son y qué pueden hacer los ángeles y los demonios? Responder la primera pregunta, responder qué son, nos va a ayudar a saber la respuesta a la segunda, qué pueden hacer. Entonces, en primer lugar, necesitamos hablar de los ángeles y los demonios como seres espirituales. Espirituales no en el sentido de que como los pintan las películas, ¿no? Siempre están cantando y alabando y cantando himnos. Puede ser que sea así. Isaías 6 parece mostrar algo similar, pero también vemos otras cuestiones en la Biblia. Sobre todo los ángeles son ministros de Dios, están haciendo otras cosas que no son necesariamente cantar y estar cantando coritos. Están sirviendo al Señor. Eso es lo que están haciendo los ángeles. De hecho, la palabra en hebreo malach para ángel significa simplemente mensajero, que es precisamente la palabra que el griego usa. Ángelos significa mensajero. De ahí viene nuestra palabra evangelio, buen mensaje, una buena noticia. Esto es principalmente lo que la Biblia y los nombres de los ángeles nos enseñan acerca de la actividad de estos seres espirituales. Otra cosa interesante es que la Biblia el testimonio bíblico nos enseña que comparten un origen común. Y también algo que se me puede decir sobre espirituales, que quizás sea obvio, pero hay que decirlo, es nos referimos a que no tienen un cuerpo físico.
¿verdad? Eso es principalmente a lo que me refería con espirituales. Pero comparten un origen común. Los ángeles y los demonios, y acuérdense de esta tablita, ¿no? Estamos en decretos, creación, todas las cosas espirituales, y aquí vamos a tener, si tuviera más pizarrón, ángeles y demonios, ¿correcto? Comparten un origen común, lo cual significa que estos seres creados tienen que someterse y no están por encima de ¿quién? De su creador. Entonces, eso es importante, siempre mantenerlo al pendiente. Bien, esta afirmación implica que son criaturas y en este asunto no tienen comparación con el Creador. Salmo 148, 2 y 5 dice: alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alaben ellos el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Sin embargo, el testimonio bíblico también nos indica que algunos de estos seres angelicales pecaron contra el Señor. Esto lo vemos en 2 Pedro capítulo 2, verso 4, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas. Quizá una de las primeras preguntas que tenemos cuando hablamos de ángeles y entendemos inmediatamente que son seres espirituales es cómo entonces pueden afectar materia física, o quizá pueden afectar materia física. Creo que la segunda pregunta es más fácil de responder que la primera. Es decir, es más fácil ver el testimonio bíblico y saber que de alguna forma sobrenatural estos seres espirituales pueden afectar a la creación material. Es decir, tienen alguna existe alguna interacción entre el reino espiritual y el reino material. Creo que la Biblia no nos dice mucho sobre cómo o cuál es este tipo de interacción o las vías por las cuales esta interacción sucede. Lo que la Biblia sí parece enseñar es que los seres angelicales tienen un poder sobrehumano. Es decir, tienen un poder que va más allá de lo que cualquier ser humano normal tiene. En este sentido, no sé si recuerdan que cuando vimos atributos comunicables e incomunicables, hablábamos de un espectro. Y hay algunos atributos que son mucho más apropiados para el Creador porque se aplican en su perfección y ad infinitum, gracias, ad infinitum al Creador. Y que los humanos podemos tener muchos de esos atributos, pero en una medida siempre limitada, guardando las distancias, ¿verdad? Más con un lenguaje analógico, podríamos poner a los ángeles en un punto medio. ¿En qué sentido? Que siempre van a mostrar estos mismos atributos, pero más allá de lo que cualquier ser humano pueda hacer. Al mismo tiempo, siempre en mucha menor medida de lo que Dios es. Dice el teólogo Millard J. Erickson, él presenta tres maneras en las que la Biblia enseña esto. Número 1 dice, por los títulos que la Biblia le da a estos seres angelicales. La Biblia los llama principados, potestades, autoridades, dominios, tronos. Número 2 dice, por afirmaciones directas a lo largo de la Escritura sobre su poder. 2 Pedro 2:11 dice, los ángeles son más fuertes y poderosos que los seres humanos. Salmo 103:20 nos habla de que son poderosos en fortaleza. Número 3, esto es bien interesante, por los efectos que se le atribuyen. ¿Cómo podemos saber que tienen un poder sobrehumano? Por los efectos que la Biblia atribuye a actividad angelical.
Segunda de Crónicas 32, 21. Un solo ángel elimina a todos los valientes comandantes y oficiales del ejército asirio. Segunda de Reyes 19:35 nos clarifica el número y eran 185,000 hombres. Entonces básicamente es un ángel contra todo un ejército. Hechos 12, 7 al 11, un ángel es quien libera a Pedro de sus cadenas y de su celda en la prisión. Hablando a través de la fuerza sobrehumana, sobrenatural. Es un ángel que básicamente rompe las cadenas, abre las puertas de la prisión y Pedro puede salir caminando libremente. También en Hechos 12, 23 nos dice que fue un ángel del Señor quien mató a Herodes. Eso es bien interesante. Quizá para mí porque soy médico, pero es bien interesante porque Herodes al mismo tiempo dice la escritura que se muere a partir de una infección, de una plaga de gusanos. ¿Pero quién causó esa plaga? Por supuesto, estamos hablando de decreto y el decreto, detrás de todo eso está Dios, pero en Hechos se le atribuye esto a un ángel. Entonces aparentemente un ángel del Señor puede causar enfermedad física. Finalmente, algo que vale la pena notar sobre el poder angelical, y sobre todo cuando hablamos de demonios, demonología, es que no importa qué tan sobrehumano sea este poder, siempre va a ser, si algo se van a llevar de esta lección, sea esto, siempre va a ser limitado y dependiente. Siempre va a ser limitado y dependiente. Y esto se debe a que estos seres no encuentran poder o no son una fuente de poder en sí mismo. Déjenme hacer una analogía. ¿Por qué tenemos gobernantes según Romanos capítulo 13? Eso es para qué. Muy bien. ¿Por qué los tenemos allá? Pues son instituidos por Dios. Son instituidos por Dios. ¿De quién viene la autoridad? De Dios. De Dios. Porque tenemos gobernantes en la iglesia. Básicamente es por lo mismo, porque el Señor ha dado autoridad a sus apóstoles y esos apóstoles a través de la imposición de mano han dado autoridad a otros estudiantes, dice 2 Timoteo, para que se expanda la iglesia de Cristo. El punto de todo esto es, ¿quién es la fuente de autoridad? Dios. De la misma forma, podemos tener este mismo principio para todo el resto de los atributos. Es decir, que si bien los ángeles y los demonios son extremadamente fuertes o pueden causar daño físico, etcétera, 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 todo ese poder no se encuentra en ellos mismos, sino que siempre es derivado del Creador. Así como la autoridad es derivada del Creador, el poder de toda la creación, tanto de los humanos como en este caso los ángeles, siempre va a ser un poder derivado. Por lo mismo, un poder limitado en esencia, esto es decir, es limitado porque no es ad infinitum como el poder de Dios, pero también limitado en autoridad, es decir, un ángel y un demonio nunca van a ir más allá de la autoridad que quien les permita. ¿Cómo podemos probar esto de la Biblia? Bien, ¿quién dijo eso? Pastor, usted no juega. No es cierto. Pero muy bien, sí, por supuesto, con Job. ¿Qué pasa en el libro de Job? Hay dos escenarios prácticamente, uno terrestre y el otro ocurriendo al mismo tiempo. Claro, y vemos que no es, en resumen, no es que a Satanás se le ocurrió
incluso tomar a Job, sino que es el mismo Señor que le dice, no has considerado a mi siervo Job. Y entonces desde ese inicio, en ese escenario, ¿verdad? No va a caer los errores. Claro. ¿Y qué es lo primero que hace Satanás con Job? Hay ciertas limitaciones que Dios también le ha puesto. Claro. Y cuando Job quiere dañar el cuerpo cuando Satanás quiere dañar el cuerpo de Job, ¿qué pasa? ¿Va directamente y lo hace? No, ¿Qué tiene que hacer? No puede. Tiene que pedir permiso. Bien. Ese es todo el tipo de cosas que tenemos que saber. Y es bueno que tengamos el ejemplo de Job, porque Satanás directamente, a todas luces, desde la escritura, es el ser angelical más poderoso que se opone al Señor. Si este ser angelical, que es el más poderoso que se opone al Señor, tiene que venir a pedir permiso al Señor para actuar de la manera que actúa, eso nos puede traer, creo, estoy convencido como creyentes, paz, tranquilidad, y podemos transmitir esto en nuestros ministerios, aún en las situaciones más difíciles en las que quizá puedan estar lidiando con cosas así. Bien, hasta aquí. Tengo miedo de hacer esta pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta con ángeles y demonios? ¿No? Correcto, me voy a mover rápido antes de que se les ocurran. Bien. Entonces, cuando pasamos a la parte material, bueno, básicamente todas las cuestiones espirituales, ángeles y demonios, son parte de la creación. ¿Qué día? Hay un debate. Honestamente no creo que podamos apuntar un día donde estos seres hayan sido creados. Sabemos que para la caída ya tenían que haber sido creados y ya tenían que haber caído, porque Satanás ya era Satanás cuando tienta a Eva en el Edén. ¿Qué día exactamente y a qué hora fueron creados? No lo sé. Tampoco creo que importe tanto. Creo que si la Biblia no lo dice, no creo que se le haya olvidado al Señor. Simplemente no es tan importante. Cuando nos movemos al universo material, es claro en la Escritura que el Señor hizo la luz, los cielos, las lumbreras, los seres vivos, la expansión de tierra, agua, y por supuesto como corona de la creación hizo al hombre. Y esto incluye al hombre y a la mujer. Acuérdense de eso, sobre todo en el mundo donde vivimos, cuando estamos evangelizando y tratando de alcanzar a gente que no está acostumbrada a nuestro lenguaje. Pídanles que lean la confesión el Catecismo Menor de Westminster, porque el Catecismo Menor de Westminster, cuando hace esta pregunta, ¿cómo creó Dios al hombre? La primera respuesta es, a ver, mis amigos presbiterianos, por favor, no me dejen mal. Antes de eso, varón y hembra. Entonces lo que está diciendo, pero sí dice a su imagen y semejanza y todo esto, en santidad, justicia y algo más. El punto de todo esto es que cuando la Biblia usa el lenguaje de hombre, no está hablando de, cuando habla de la creación del hombre, no se está refiriendo exclusivamente al género masculino. Eso es algo que para nosotros que hemos quizá crecido en la iglesia es claro, pero a veces por amor a las personas que estamos tratando de compartir, tenemos que clarificar. Y gracias a Dios, mencioné la confesión porque no es una clarificación moderna, no estamos tratando de ajustar nuestro lenguaje para que la gente nos entienda, sino que es una clarificación histórica. Bien. No voy a hablar mucho sobre la creación material porque no creo que existan muchas dudas de que el Señor creó todo lo que existe. Una cosa interesante es ver en la Escritura y sobre todo en los Salmos, disculpen si son demasiadas aplicaciones pastorales, pero sobre todo en los Salmos, ver cómo la creación tiene un papel en la adoración. Tanto activo, es decir,
la Biblia habla de que la creación adora al Señor, y si nos vamos al Salmo 150, que es así el epítome de la adoración, habla de toda la creación, todo el universo adorando al Señor, lo mismo que tenemos en Apocalipsis capítulo 5, sino que el lenguaje poético de los salmistas, David y otros, utilizan elementos de la creación para exaltar los atributos de Dios. Y creo que es algo que podemos implementar tanto en nuestras clases, en nuestras predicaciones. Si hay gente aquí que componga poesía o cantos que sean de adoración, son patrones que debemos seguir. Pero también si hay alguien aquí que está interesado en consejería, yo estoy fascinado con las montañas que tienen aquí, principalmente porque vengo de un pueblo plano. Hay gente que está atravesando por problemas difíciles, pero creo que es fácil con estas montañas que tienen aquí ser recordados todos los días. Creo que ustedes están acostumbrados a ver lo que tienen atrás de ustedes. Y es fácil olvidarnos de la grandeza de Dios. Y cuando nos olvidamos de la grandeza de Dios, problemas que pueden parecer muy pesados para nosotros, aunque la naturaleza nos grita sobre la grandeza de Dios, y nos grita sobre su majestad, y sobre su control, y sobre su providencia, dejamos de prestar atención. Son cosas que podemos utilizar incluso en la consejería bíblica. Bien, todas las cosas espirituales y materiales ex nihilo. Ex nihilo es un término en latín que quiere decir... Excelente, perfecto, ya están hechos ustedes. Bien. Básicamente quiere decir de la nada. Cuando nosotros, creo que lo leía hace 2 días en este pequeño script que compuso Kevin, ¿no? Pero él hablaba sobre, cuando nosotros vamos a otros mitos de la creación, siempre vamos a tener algo allá, previamente, que alguno de los dioses usa para generar creación. No sé si ustedes tienen algún tipo de cultura mesoamericana aquí, o sudamericana más bien. Mapuches. ¿Ellos tienen algún mito creativo? Sería interesante. Sí, muchos. ¿Alguno? De hecho, relacionado con el diluvio también. Sí. Es interesante. Fíjense, yo soy de México, ¿no? El Popol Vuh, que es azteca, si no me equivoco, comienza con la tierra, comienza con el maíz, y a partir de esto se forma el hombre, se da forma a la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy común también cuando vamos a culturas del antiguo cercano oriente. Siempre se comienza con algo. Muchas veces ese algo son cuestiones de carácter sexual o guerras, cuestiones así. Siempre hay algo. Y es bien interesante que esta es, me atrevo a decir, el único sistema de fe y de historia que presenta a un Dios AC, que tiene aceidad, que ya está allá, eterno, y que crea de la nada. ¿Y cuál es el instrumento creativo del Señor? Su palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Interesantemente, me gustaría haber podido preguntarle a uno de los teólogos de Westminster si esta es la razón por la cual tanto creación como providencia están dentro de la misma categoría. Pero no solamente Dios crea a través de su palabra. ¿Alguien tiene su Biblia con ustedes? Pueden leer Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. El que se encuentre se para y lo lee fuerte. Hebreos capítulo 1, ¿sí? Versos 1 al 4. ¿Sí? Fuerte, sí. Dios
habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Otra vez? El verso 3. Uh-huh. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Gracias. ¿Continúo? ¿O va a hacer? Sí, pues hasta ahí, esa era la parte que quería. Bien. Entonces es interesante que tanto la creación como la providencia de Dios, el gobierno de todas las cosas, son el instrumento por el cual Dios actúa en creación y en providencia. Es su... Sí, ciertamente. Es su palabra. Bien. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, tenemos 15 minutos. Bien. Todas las cosas de la nada en un espacio de 6 días. De todas estas cosas dentro del mundo evangélico, y quizá tristemente también dentro del mundo reformado, esta es la más discutida o desechada o debatida. Pero voy a hacer un comercial aquí. Va a haber una conferencia, ¿verdad? No sé los detalles. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre, que se llama Creación o Evolución. Creación o Evolución. Solamente les voy a dar un teaser sobre esto. Personalmente, preferiría que que tomáramos un poquito más en serio como movimiento reformado, y no estoy hablando de ustedes porque no conozco cada una de sus posturas, ¿no? Pero digo, en general, en el mundo, como movimiento reformado, creo que hemos sido muy rápidos, sobre todo en los círculos académicos, hemos sido muy rápidos en desechar la cuestión de los 6 días. Hay muchas formas de desecharlo, ¿verdad? Les voy a dar 3 razones por las cuales yo estoy convencido de una creación de 6 días de 24 horas. No son las únicas 3, seguramente van a escuchar más en el evento, pero quiero compartirles las mías. Bien, número 1. 3 razones. No estoy quedando sin espacio. Bien. Génesis. Génesis es un libro que ¿sí? Ahorita voy a explicar qué es. Sí, no, gracias. Pregunta de clarificación. Bien, gracias. Ahorita voy a explicar qué es. Bien. Una de las características más comunes de la narrativa en el hebreo bíblico es una construcción gramatical llamada vav consecutiva. Es lo que dice acá. Vav con W. Vav consecutiva. ¿Alguien ha llevado hebreo? ¿Llevan hebreo? Ok. Vav consecutiva básicamente es lo siguiente. Así como en el español tenemos ciertas, se llaman marcadores de discurso, ¿verdad? Que si yo digo, estimado Daniel, ¿en qué género estoy? ¿Qué estoy escribiendo? O un email, realmente, ¿verdad? Porque ya nadie escribe cartas. Si yo digo, había una vez, una narrativa. Si yo digo, Rodríguez se acerca al área, ¿qué estoy haciendo? Estoy narrando un deporte. Son marcadores de discurso que nosotros inmediatamente escuchamos y sabemos en qué género estamos. Bien. Vav consecutiva es una construcción que básicamente
habla sobre historia. ¿Ok? Ahora, hay dos posibilidades. Cuando hablamos de historia, puedo estar en una completa mitología, en un cuento. Yo puedo narrar la historia de Caperucita Roja y el Lobo con los mismos marcadores de discursos con los que yo narraría, no sé, un evento reciente de Chile, pero sé uno que seguramente se van a acordar, cuando Chile le metió 7 goles a México. Qué cosa es lo más triste. Pero se acordaron todos. El punto es, yo puedo utilizar los mismos marcadores de discurso para una o para otra. ¿Bien? Generalmente, en el hebreo, el vav consecutivo es específico de historia y de narrativa. Y la cuestión es que vemos esta construcción gramatical de vav consecutivo desde el inicio del Génesis hasta el final del libro. Hasta el final del libro. Algunas de las personas que desean buscar una alternativa, para no decir que son días de 24 horas, es decir, bueno, Génesis 1 al 3, Génesis 1 al 3 quizás es una cuestión más legendaria, es una cuestión más mitológica, y la narrativa comienza a partir de Génesis 4. Génesis 4, ¿se acuerdan qué sucede? Caín y Abel, sí. Pero después de Génesis 4, ¿qué tenemos? Tenemos el diluvio. Y entonces otras personas dicen, bueno, no es en Génesis 4, es en Génesis 10, después del diluvio. Pero después de Génesis 10, ¿qué tenemos? La Torre de Babel. Entonces, no es Génesis 10, es Génesis 12. En Génesis 12, ¿qué tenemos? La historia de Abraham. Abraham habla con Dios. ¿Dónde terminamos? En primer lugar, otra vez regresando al hebreo, no tenemos ningún marcador para decir esto no es historia y esto sí. Todo está presentado como historia. Entonces, cualquier división sería arbitraria. Entonces, desde el hebreo tenemos el uso de el vav consecutivo. Número 1. Número 2. Otras visiones de la creación generan más problemas que soluciones. Entonces, más problemas, voy a poner una carita triste, que soluciones. Otras aproximaciones a los 6 días de Génesis generan más problemas que soluciones. Por ejemplo, ya vimos un caso, ¿no? ¿Qué hacemos si decimos que los primeros 3 capítulos son un mito? Podemos decir que el capítulo 4 también lo es, que el capítulo 6 también lo es, que el capítulo 11 también lo es. Y cuando te des cuenta terminas con toda la Biblia como mitología. Entonces creo que no queremos irnos por allá. También están otras perspectivas que son un poquito menos problemáticas. Como decir, pero solo poco, como decir que cuando Moisés usa la palabra día en el hebreo en Génesis, es una forma poética de hablar de tiempo. La palabra es yom. Ciertamente existen porciones en la escritura donde yom puede referirse a un espacio más grande de tiempo. El problema, y recuerden que hay más problemas que soluciones, ¿ok? Ok, ya solucionaste. ¿Qué haces con y fue la tarde y la mañana el día primero? Entonces, cuando redefines una palabra, tienes que empezar a redefinir muchas otras palabras que le siguen. No digo que sea imposible, hay gente que dedica su vida a esto, pero como vamos a ver el sábado, por cierto, todo el sábado va a ser sobre la Biblia. Como vamos a ver el sábado, uno de los atributos de la Escritura es su claridad. Y si bien 2 de Pedro nos dice que hay cosas que son menos claras que otras,
no creo que la creación sea uno de estos. No veo motivos por el cual el Señor haya confundido a su pueblo con palabras que son de uso común. Día, tarde, mañana, vav consecutivo. No creo que haya esas cuestiones allá. Bien. En muchas ocasiones la ciencia misma nos vende la idea de que lo que se nos está enseñando sobre la creación del cosmos es otro dato científico. Lo que nos enseñan en quizá la escuela, la universidad, etc. Sin embargo, en realidad, y eso es algo que pocas personas se ponen a pensar, nos está vendiendo también una narrativa. Nos está vendiendo una historia. Y es una historia que va en contra de la historia revelada en la Escritura. El creyente que desea tomar la historia cientificista de que el universo se formó en miles de millones de años a partir de una gran explosión, por ejemplo, a veces no está consciente de que la intención de la narrativa cientificista no es neutra, sino que es no poner a Dios como el autor de la gran explosión. ¿Por qué menciono esto? Hermanos que quieren tomar esos 6 días como eras y tratar de reconciliar Big Bang con estas cuestiones, ellos van a decir, sí, tenemos Big Bang, tenemos evolución, bla, 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 pero es Dios el que inició el Big Bang. Y lo que estoy tratando de decir, y por eso más problemas que soluciones, es qué bueno que creas esto, pero no es lo que la teoría que estás defendiendo propone. El propósito, parte del propósito de la teoría cientificista, porque hay científicos que se atienen a 6 días, como van a ver en la conferencia de creacionismo. Estos científicos que vienen con esas teorías precisamente están haciendo lo que Pablo nos dice en Romanos 1. Están suprimiendo la verdad. Entonces es muy noble que ellos quieran atribuir a Dios las acciones que vemos en esta teoría, pero para ser justos no es la forma como la teoría se ha originado. Y eso es un gran problema. Número 3. No voy a alcanzar a verlo en 5 minutos. Número 3, vamos a tomar un descanso y en 10 minutos regresamos. ¿Les parece bien? Sí, bien.